Buenos días, hermanos. Hoy 4 de octubre la Iglesia celebra la memoria de San Francisco de Asís, diácono y fundador. Francisco nació en Asís, en Italia, entre el año 1181 o 1182. Su padre, Pietro Bernardone, era un rico comerciante de Asís, dedicado a las telas, y su madre, Pica, pertenecía a una familia noble de la Provenza francesa. Tenía una situación económica muy desahogada. Su padre comerciaba mucho con Francia, y cuando nació su hijo estaba fuera del país. La gente le apodaron el niño Francesco, es decir, el afrancesado o el francés, aunque éste había recibido en su bautismo el nombre de Juan. En su juventud no se interesó ni por los negocios de su padre ni por los estudios. Se dedicó a gozar de la vida sanamente, sin malas costumbres, sin grandes vicios, aunque vivió una vida muy frívola y también, muy en los placeres del mundo, en la mentalidad del mundo, en el pasarlo bien, en fiestas, con su grupo de amigos, con las muchachas, etc. Gastaba mucho dinero entre esas fiestas y también en la limosna con los pobres. Le gustaban las románticas tradiciones caballescas que propagaban los trovadores. Había un ideal en aquella época para los nobles, que era ser caballero, un gran caballero. Cuando Francisco tenía unos 20 años, hubo unos pleitos y discordias entre las ciudades vecinas de Perugia y Asís. Francisco fue a esta guerra, participó de ella y fue hecho prisionero durante un año, que lo soportó, con una cierta alegría. Cuando recobró la libertad, cayó gravemente enfermo. La enfermedad fue el momento previsto por Dios para su primera conversión. Cuando en sueños y en el silencio de su alma, él escuchó la voz del Señor Jesús preguntarle: Francisco, ¿a quién es mejor servir, al siervo o al Señor? A lo que él respondió: al Señor. Y el Señor le respondió: entonces, ¿por qué sirves al siervo y no al Señor? Dándole a entender que la forma de vida que llevaba era servir las cosas del mundo y dedicarle su vida a las cosas del mundo, a los honores, al prestigio, y no a Cristo y a Dios, que es el único y verdadero Señor de todo. Este hecho marcó para siempre su vida, fortaleció su fe y maduró su espíritu. Cuando se recuperó, decidió ir a combatir en el ejército. Se compró una costosa armadura y un manto que regaló a un caballero mal vestido y pobre. Dejó de combatir y volvió a su antigua vida, pero sin tomarla tan a la ligera. Ya hubo un primer trabajo de Dios en su corazón para atraerlo a la sencillez y a la frescura del Evangelio. Se dedicó a la oración y después de un tiempo tuvo la inspiración de vender todos sus bienes y comprar la perla preciosa de la que habla el Evangelio. Se dio cuenta de que la batalla espiritual empieza por la propia mortificación y la victoria sobre los instintos. Un día se encontró con un leproso que le pedía limosna, quien para él era una persona repugnante. Sin embargo, sintió en su corazón el deseo de acercarse, lo abrazó y le dio un beso, superando así esas dificultades que él tenía frente a lo que le parecía repugnante en la vida. Así visitaba y servía a los enfermos en los hospitales. Siempre regalaba a los pobres sus vestidos y el dinero que llevaba. Un día, que sería el momento de su segunda conversión ya definitiva, acercándose a la iglesita abandonada de San Damián, en la zona montañosa a las afueras de la ciudad, encontró la imagen de Jesucristo crucificado que le habló y le pidió que reparara su iglesia. Y así sucedió. Sintió como el Cristo de San Damián le hablaba y le decía: Francisco, ve y repara mi iglesia. Él evidentemente lo entendió de un modo material y así se retiró a vivir en esa pequeña capillita de San Damián y pidiendo limosnas y buscando piedras y bloques de piedra fue reparando poco a poco la capillita, la iglesita de San Damián. Llegó allí, ofreció su dinero
para arreglar la iglesia de San Damián y pidió permiso para quedarse a vivir con este Cristo en aquella iglesia. El sacerdote que cuidaba de la iglesita le dijo que sí se podía quedar ahí, pero que no podía aceptar su dinero. El papá de San Francisco, al enterarse de lo sucedido, fue a la iglesia de San Damián, pero su hijo se escondió. Pasó algunos días en oración y ayuno, regresó a su pueblo y estaba tan desfigurado y tan demacrado, tan mal vestido, que la gente se burlaba de él como si estuviera loco. Su padre lo llevó a su casa y lo golpeó furiosamente, castigándolo como una deshonra para su honra y honor personal. Le puso grilletes en los pies y lo encerró en una habitación. Francisco tenía entonces 25 años. Su madre se encargó de ponerle en libertad y él volvió de nuevo a San Damián. Su padre otra vez fue a buscarlo y lo golpeó, le dijo que volviera a casa y que renunciara a su herencia para que él decidiera qué camino quería escoger en su vida y así le pagara el precio de los vestidos que él, en su afán de vivir el Evangelio y dar su dinero a los pobres, había hecho en varias ocasiones, y así resarcir de los gastos ocasionados a su padre. San Francisco no tuvo problema en renunciar a la herencia y el dinero de los vestidos, pero dijo que pertenecía a Dios y a los pobres. Su padre le obligó a ir con él ante el obispo, quien le sugirió devolver el dinero y tener confianza en Dios. San Francisco devolvió en ese momento la ropa que traía puesta para dársela a su padre y quedó desnudo delante de todos. El padre se sintió muy lastimado al verse como humillado públicamente por esta locura de su hijo. Y el obispo regaló a Francisco un viejo vestido de labrador que tenía, al que Francisco le puso una cruz y un trozo de tiza. Con un trozo de tiza se lo pintó y se lo puso. En aquel momento, al renunciar Francisco a las ropas de su padre y a toda su herencia, quedándose desnudo, afirmó delante del obispo y del padre: a partir de hoy ya no soy Francisco, hijo de Pietro Bernardone. A partir de hoy soy Francisco, hijo de Dios. Luego regresó a San Damián y fue a Asís para pedir limosna y reparar la iglesia. Él se sentía ya libre. Él vivía como un hijo de Dios, como un mendigo, pero sostenido por la providencia de Dios su Padre. Soportó cuando regresó a su ciudad las burlas y el desprecio, los chismes de la gente que se reían de él. Y una vez hechas las reparaciones en San Damián, hizo lo mismo con la antigua iglesita de San Pedro. Después se trasladó a una capillita llamada Porciúncula en el Valle de Asís, que la tenían los benedictinos. Era un sitio muy tranquilo, en silencio, de retiro, que gustó mucho a Francisco. En esa iglesita él empezó a vivir y empezaron a acercársele algunos amigos y conocidos. Él, al oír las palabras del Evangelio: no llevéis oro ni plata, ni dos túnicas, ni sandalias, ni báculo, ¿qué hizo? Pues regaló sus sandalias, regaló su báculo, su cinturón, y se quedó solamente con la túnica, sujetada con un cordón. Comenzó a hablar a los oyentes acerca de la penitencia. Así empezó él su anuncio del Evangelio y la llamada a la conversión a los corazones de sus oyentes. Al saludar a alguien siempre decía: hermano, la paz del Señor sea contigo. Dios le había concedido ya el don de profecía y la capacidad, el don de milagros, de hacer milagros. Francisco tuvo muchos seguidores y algunos querían hacerse discípulos suyos. Entre ellos, su primer discípulo, un amigo suyo, comerciante rico también en Asís, llamado Bernardo de Quintavalle, que vendió todo lo que tenía. Él quería seguir los pasos de Francisco, su gran amigo, pero a partir de ahora su gran maestro, su gran referente. Y así vendió sus bienes y se los dio a los pobres. Un segundo discípulo fue Pedro Cataneo. Así fue el Señor dándole
como él dirá un día, sus primeros 12 amigos, sus primeros 12 hermanos, sus primeros 12 compañeros de vida evangélica, sus primeros 12 hermanos. Y así recoge su testamento. El Señor me dio hermanos. Francisco les concedió hábitos a estos dos primeros en abril de 1209. Más adelante, cuando ya eran 12, redactó una breve regla, de un modo informal, pero que no dejaba de ser recoger el propio Evangelio, como decía él, sine glosa, sin ningún tipo de comentario, puro y fresco, vivir lo que dice Jesús en el Evangelio, palabra por palabra, para poder vivir los consejos evangélicos y alcanzar la perfección que es la santidad. Después de varios años, el Papa le autorizó a vivir según esta regla. El Papa era Inocencio III y les concedió el permiso de predicar en misión por todos los pueblos y ciudades a donde San Francisco pensaba que el Señor le inspiraba a ir, predicando sobre todo la penitencia y la conversión. Así San Francisco y sus compañeros se trasladaron a vivir en una pequeña cabaña que luego tuvieron que desalojar. Y en 1212 el abad le regaló a Francisco la porciúncula, que era donde él empezó a vivir con estos dos primeros compañeros. Él la aceptó con gran alegría, pero con la condición de que la conservase siempre como iglesia principal de la nueva orden, los hermanos menores. Él la aceptó, pero solo prestaba atención sabiendo que pertenecía a los benedictinos, nunca como una propiedad, como algo propio. Él se sentía siempre regalado de Dios, regalado de la vida, regalado de hermanos, regalado del cariño divino, regalado por estos bienes que le concedía. Alrededor de la porciúncula construyeron pequeñas cabañitas, muy sencillas. La pobreza era el fundamento de su orden. San Francisco solo llegó a recibir el diaconado porque se consideraba indigno del presbiterado. Los primeros años de la orden fueron un periodo de entrenamiento, de vivir en esta pobreza, de la que él consideró ser su esposa y la llamaba así, con mucho cariño, mi esposa, la dama pobreza, y vivir con los hermanos en auténtica fraternidad, en caridad fraterna. Los frailes trabajaban en sus oficios, en los campos vecinos para ganarse el pan de cada día. Cuando no había suficiente trabajo, pues solían ir a las ciudades y aldeas vecinas para pedir limosna de puerta en puerta. El fundador les había prohibido aceptar dinero. Se distinguían por su gran capacidad de servicio a los demás, especialmente a los más pobres y marginales, a los leprosos, a los abandonados, a quienes llamaban mis hermanos cristianos, porque veían en ellos a Cristo pobre. Debían siempre obedecer al obispo del lugar donde se encontraban, y el número de compañeros iba de día en aumento. Pronto se le unió una gran amiga suya, Clara de Asís, que al oír predicar a San Francisco decidió seguirlo en 1212. San Francisco consiguió que Santa Clara y sus compañeras se establecieran en esa primera iglesita que él había reparado donde el Cristo le habló en la capilla de San Damián. La oración de estas hacía fecundo el trabajo de sus hermanos franciscanos. San Francisco dio a su orden el nombre de frailes menores, frater minores, hermanos menores, porque se sentían los últimos, los más pobres, no tenían ningún tipo de poder, ningún tipo de afán, se sentían los últimos de la tierra, ya que quería que vivieran en absoluta humildad. La orden creció tanto que necesitaba ya pronto una organización sistemática y una disciplina común. La orden se dividió en provincias, porque fue creciendo por toda Italia, por España, por Europa, y al frente de cada comunidad dejaba encargado a un ministro, a un hermano llamado el guardián de esa casa, para el cuidado espiritual de los hermanos, espiritual y material. El orden de fraile, la orden de estos frailes creció más allá de lo que él pensaba, estando misiones destinadas en España, Hungría, Alemania, por toda Europa. En la orden había
quienes querían hacer unas reformas a la regla, porque querían hacerla, digamos, más estable según el modelo que ya había en las órdenes anteriores. Pero Francisco nunca estuvo de acuerdo en esto. Surgieron, por tanto, los primeros problemas, que le acarreó a él grandes dolores de cabeza, sobre todo de alma, porque algunos frailes decían que no era posible vivir sin tener ningún tipo de bienes. Francisco decía que este era precisamente el nuevo modo de vivir, el nuevo espíritu que quería él que se extendiera por toda la Iglesia. Así Francisco conoció en Roma a otro gran amigo suyo, santo fundador, Santo Domingo de Guzmán, que también había predicado la fe y la penitencia en el sur de Francia, sobre todo contra la herejía albigense. En la Navidad de 1223 sintió de Dios el deseo de revivir la primera Navidad, y así en Grecho construyó en una cueva con unos animales el primer Belén, y allí celebró la misa. En 1224 se retiró al monte Albernia, en un momento crítico para él y para la orden. Se construyó una celda pequeñita. La única persona que lo acompañó fue el hermano León, Fray León, y no quiso tener visitas. Es aquí donde sucedió el milagro de los estigmas, en el cual quedaron impresas las señales de la pasión de Jesús, manos, cuerpo y costado sobre su cuerpo. A partir de entonces llevaba las manos dentro de unas mangas del hábito y llevaba medias y zapatos. Dijo que se le habían sido reveladas cosas que jamás diría a hombre alguno. Un tiempo después bajó del monte y curó a muchos enfermos. Francisco no quería que el estudio quitara el espíritu de la orden, que era la pobreza. Decía que si podían estudiar, si el estudio no le quitaba tiempo a la oración, si no lo hacían por vanidad, lo consentiría, porque temía que la ciencia se convirtiera en enemiga de la pobreza, tal como decía también San Pablo. La ciencia engorda, mas la caridad edifica. La salud de Francisco fue poco a poco deteriorándose. Los estigmas le hacían sufrir mucho y le debilitaron, y ya casi había perdido la vista. Era el verano de 1225. Lo llevaron a varios doctores, pero no encontraban remedio a su carencia de salud, que cada vez más iba enfermando. Poco antes de morir, dictó un testamento en el que le recomendaba a los hermanos observar la regla y trabajar manualmente para evitar la ociosidad y dar un buen ejemplo, como aquello que decía San Pablo: el que no trabaja, que no coma. Al enterarse de que quedaban pocas semanas de vida, dijo: bienvenida la hermana muerte. Y ya en el lecho de la muerte redactó lo que el Señor le inspiró del llamado Cántico de las Criaturas. Y pidió que lo llevaran a la Porciúncula, donde él tenía una especie como de capillita, una especie como de pequeño establecimiento que era su hospital. Eso está próximo, a pocos metros de la Porciúncula, en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, que recoge dentro la pequeña capillita de la Porciúncula. Él pidió morir en el suelo porque veía, pues eso, que la humildad es tener la altura del suelo, de lo que dice la etimología de la palabra humilitas, tomado del suelo, o a nivel de suelo, o referente al humus de la tierra. Él murió el 3 de octubre de 1226, después de escuchar la pasión de Cristo según San Juan. Tenía 44 años. Lo sepultaron en la iglesia de San Jorge de Asís. Finalmente, ¿cómo no recordar todo ese librito llamado Las Florecillas de San Francisco, en las que se recogen tantas anécdotas y momentos vividos con sus primeros frailes, momentos de espíritu verdaderamente evangélico, de milagros, de cómo ellos vivían, él vivía con sus hermanos, esa frescura evangélica. Son conocidas anécdotas en Las Florecillas como la de los pajarillos, que venían a escuchar su predicación cuando nadie le escuchaba y cantaba él las grandezas del Señor, o del conejillo, que no quería separarse de él,
o del lobo amansado por el santo. Francisco de Asís, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!